En una época marcada por el dominio romano sobre Judea, la historia de Jesús comenzó en un territorio donde las tensiones políticas y religiosas definían la vida diaria. Roma imponía sus normas y su sistema de castigo, mientras el pueblo judío mantenía sus tradiciones y esperaba señales que dieran sentido a su tiempo. Años después de esos hechos, el relato atribuido a Juan inició con una declaración que no surgía de un acontecimiento local, sino del origen mismo de todas las cosas, afirmando que el Verbo existía antes de la creación y que por medio de él todo llegó a ser. Ese escrito también presentó a Juan el Bautista como un mensajero que apareció en la región para anunciar la llegada de una luz destinada a todos, aunque no siempre reconocida. En ese marco histórico comenzaron las primeras respuestas ante la presencia de Jesús, observadas por autoridades romanas, líderes judíos y multitudes que seguían cada paso. Este punto inicial expone el escenario desde el que se abrió su camino. ¿Cómo transcurrió su vida hasta convertirse en la esperanza de salvación para el mundo? Nazaret a Caná, el despertar del Mesías. El camino que subía desde Cafarnaún hasta Caná exigía un esfuerzo que a un funcionario real ya agobiado por la enfermedad de su hijo le pesaba en cada paso. Tenía claro que la única posibilidad para detener la muerte que avanzaba sobre el muchacho estaba en un hombre al que apenas conocía. Había oído que Jesús regresaba a Galilea, y esa noticia lo impulsó a cubrir cuanto antes las 12 millas hasta Caná, sin importar la falta de dignidad que su cultura atribuía a un hombre adulto que corría en público. Su cargo bajo Herodes Antipas le daba cierto prestigio, pero de nada servía para frenar la agonía del niño. Conocía bien la historia de la familia de Herodes, los repartos territoriales tras la muerte del antiguo rey y las obras que Antipas había levantado para lograr respeto, pero su posición ya no tenía valor, solo quería que su hijo siguiera respirando. Las historias sobre Jesús le habían llegado en rumores confusos. Unos decían que en un banquete en Caná había transformado agua en vino sin llamar la atención, otros hablaban de curaciones hechas en silencio. Ningún testigo coincidía en todos los detalles, pero el funcionario entendió que ese hombre atendía al que sufría y que si tenía alguna oportunidad era acercándose a él. En cuanto lo vio, se inclinó con urgencia y le explicó que su hijo agonizaba. La respuesta inicial de Jesús sonó áspera para los que estaban alrededor, pues habló de la obsesión del pueblo con los signos visibles. El hombre insistió. Quería que su hijo viviera. Jesús le dijo que regresara, asegurando que el muchacho viviría. Aceptó la palabra y partió hacia casa. En el trayecto, un sirviente llegó corriendo para avisar que el niño mejoraba desde la hora exacta en que Jesús había hablado. La familia entendió que el alivio del muchacho tenía su origen en esa orden pronunciada en Caná. El funcionario comprendió que acababa de presenciar algo que ningún poder político podía proporcionar, vida donde ya parecía imposible encontrarla. Mientras tanto, los días de Jesús habían comenzado mucho antes, cuando dejó Nazaret tras 3 décadas de vida discreta. Los relatos de su nacimiento seguían circulando por la región. La concepción en circunstancias excepcionales, los mensajes celestiales anunciando un reinado sin final y la sabiduría temprana que desconcertó a maestros en Jerusalén. Con 30 años, Jesús se dirigió a la zona del Jordán, donde Juan predicaba arrepentimiento y sumergía en el agua a quienes buscaban un nuevo comienzo. Juan vestía como un profeta del desierto y su mensaje convocaba a multitudes cansadas de la opresión romana y del recuerdo aún reciente del exilio. Cuando Jesús llegó, le pidió a Juan que lo bautizara. Juan se resistió, pero Jesús afirmó que era necesario. Al salir del agua, una voz afirmó que él era el Hijo amado, mientras el Espíritu descendía sobre él con claridad para todos los presentes. Ese momento marcó el inicio público de su misión. De inmediato, el Espíritu lo impulsó al desierto. Allí enfrentó durante 40 días una serie de pruebas en las que el tentador intentó desviar su camino, apelando al hambre, la seguridad personal y la ambición de dominio. Jesús rechazó cada propuesta citando la voluntad de Dios y mantuvo su propósito intacto. Cuando la presión espiritual terminó, salió del desierto fortalecido y dispuesto a avanzar. De regreso en la zona del Jordán, Juan seguía bautizando y atraía la atención de las autoridades religiosas,
que enviaban emisarios para preguntar quién era y por qué convocaba a tanta gente, Juan explicó que no era el Mesías ni Elías, sino una voz preparando el camino del enviado. Señaló que quien venía detrás de él tenía una autoridad muy superior. Al día siguiente, vio a Jesús acercarse y lo identificó públicamente como el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Relató que había visto descender el Espíritu sobre él y que ese era el signo anunciado por Dios para reconocer al escogido. 2 discípulos de Juan escucharon esto y siguieron a Jesús. Él les preguntó qué buscaban, y ellos, sin saber aún cómo explicarlo, aceptaron su invitación para pasar el resto del día con él. Uno de ellos, Andrés, fue a buscar a su hermano Simón y lo llevó ante Jesús, quien lo llamó Pedro, señalando un nuevo destino para él. Al día siguiente, en la ruta hacia Galilea, Jesús encontró a Felipe, y Felipe avisó a su amigo Natanael, quien dudó al oír que el Mesías podía venir de Nazaret. Al encontrarse con Jesús, Natanael quedó desconcertado al escuchar detalles que Jesús conocía de antemano sobre él. Esa revelación lo llevó a reconocerlo como Hijo de Dios y Rey de Israel, mientras Jesús anunciaba que verían cosas aún mayores. Poco después, Jesús llegó a una boda en Caná junto con su madre y los nuevos discípulos. El festejo se alargaba como era costumbre, pero el anfitrión cometió un error grave. El vino se agotó mientras aún quedaban invitados. María se acercó a Jesús y le comentó la situación. Él respondió preguntando qué relación tenía ese problema con él, y añadió que aún no era el momento para manifestar abiertamente su poder. Aún así, aceptó atender la necesidad del momento. En el lugar había 6 tinajas de piedra usadas para los lavados rituales, cada una con capacidad aproximada de 25 galones. Jesús pidió que las llenaran hasta arriba y ordenó llevar parte de ese contenido al encargado del banquete. Al probarlo, el hombre quedó sorprendido porque la calidad era superior a la del vino servido al inicio. El novio no entendía de dónde había salido esa reserva tan abundante, y los sirvientes explicaron que provenía de Jesús. El gesto llamó la atención de los discípulos, que comenzaron a ver en él una profundidad que iba más allá del simple alivio de un error en una boda. Tras la celebración, Jesús, su familia y los discípulos viajaron a Cafarnaún por unos días. Con la llegada de la Pascua, Jesús subió a Jerusalén como había hecho en su niñez, pero ahora acompañado por sus discípulos, el templo seguía siendo el corazón religioso de Israel y un recordatorio del pacto antiguo. Aunque la presencia romana seguía pesando en cada calle, en el atrio exterior, donde debían orar los extranjeros que temían a Dios, se había establecido un mercado para vender animales destinados a los sacrificios y para cambiar monedas. Ese comercio alteraba la función del lugar. Al entrar, Jesús observó el ruido, el tráfico de animales y la falta de reverencia. Tomó unas cuerdas, las trenzó y comenzó a desalojar a vendedores y compradores. Volcó mesas, dispersó monedas de diversas regiones y abrió jaulas. Declaró que ese sitio debía ser un espacio de oración y no un centro de negocios disfrazado de culto. Sus palabras tocaron la conciencia de los responsables del templo, que le exigieron una señal que demostrara su autoridad. Jesús respondió diciendo que si derribaban ese santuario, él lo levantaría en 3 días. No entendieron su significado, pues pensaban en el edificio construido durante décadas. Ese acto los dejó con la certeza de que tendrían que vigilarlo de cerca desde entonces, ese conjunto de hechos, la curación a distancia del niño moribundo, el bautismo con la voz celestial, la victoria en el desierto, los primeros discípulos, el signo del vino nuevo y la autoridad mostrada en el templo, marcó el inicio visible del camino que Jesús recorrería, un camino que apenas estaba comenzando y que transformaría la vida de quienes empezaban a seguirlo. Galilea, el maestro entre multitudes y tensiones. Los días en Jerusalén quedaron marcados por el clima tenso que surgió tras la expulsión del comercio del templo. Muchas personas comenzaron a seguir de cerca el movimiento de Jesús, tratando de entender de dónde provenía su autoridad y cómo explicaba los actos que había realizado en plena festividad. Entre los que querían respuestas estaba un miembro del grupo fariseo llamado Nicodemo, reconocido por su formación rigurosa y por ocupar un puesto relevante en el consejo religioso. Evitó acercarse en público, así que buscó a Jesús durante la noche para conversar sin que lo vieran. Cuando lo encontró, afirmó que nadie podía hacer señales como las que él realizaba a menos que Dios estuviera con él,
Jesús le explicó de manera directa que quien deseara ver el reino tenía que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió esa expresión y preguntó cómo podía una persona volver a entrar en el vientre de su madre. Jesús le respondió que se trataba de un nacimiento que provenía del Espíritu, y añadió que ese movimiento invisible de Dios actuaba como el viento. Sin que uno supiera su origen ni su destino, también le recordó episodios presentes en las Escrituras, incluyendo la figura levantada por Moisés en el desierto, y concluyó señalando que el Hijo sería entregado para que quienes confiaran en él tuvieran vida. Nicodemo escuchó en silencio, consciente de que ese mensaje confrontaba la idea de que el conocimiento religioso era suficiente para acercarse a Dios. Mientras estas conversaciones ocurrían, surgió una disputa en Judea entre los discípulos de Juan y ciertos judíos por los ritos de purificación. Algunos seguidores de Juan notaron que Jesús también bautizaba y que mucha gente acudía a él. Le comentaron a su maestro que la multitud se estaba moviendo hacia el otro grupo. Juan respondió recordando que jamás se presentó como el Mesías y que su misión consistía en preparar el camino para aquel que tendría la autoridad plena. Comparó su lugar con el del amigo del novio que se alegraba por el protagonismo del esposo y afirmó que Jesús debía crecer mientras él se retiraba del centro de atención. Sus declaraciones circularon rápidamente, generando inquietud entre quienes observaban ese traspaso de protagonismo hacia Jesús. En paralelo, aumentaron las tensiones políticas relacionadas con la familia de Herodes. En la región gobernada por Antipas, se comentaba la historia de su unión con Herodías, esposa de su medio hermano. Ese escándalo familiar había provocado conflictos entre influencias políticas y mandatos religiosos. Herodes Antipas, aunque tenía poder militar y control sobre la administración local, también temía la repercusión social que generaban los juicios públicos emitidos por los profetas. Ese ambiente hizo que muchos vieran con preocupación el crecimiento de la actividad de Jesús, pues cualquier figura multitudinaria podía convertirse en un problema para la estabilidad del tetrarca. Las autoridades vigilaban cada movimiento, intentando prever si ese maestro Galileo podría alterar el equilibrio delicado entre Roma, las élites locales y la población. La fama de Jesús seguía extendiéndose por toda la región. La gente acudía desde pueblos y aldeas al enterarse de curaciones realizadas sin pedir nada a cambio. Entre los relatos más difundidos estaba el de un hombre paralizado que dependía de otros para moverse. Sus amigos, convencidos de que Jesús podía ayudarlo, lo llevaron a una casa tan abarrotada que tuvieron que subir al techo, retirar parte de la cubierta y descender la camilla hasta donde Jesús enseñaba. Él, al ver la determinación del grupo, habló al enfermo con autoridad y le indicó que se levantara. El hombre obedeció delante de todos, lo que sembró un debate inmediato entre los presentes. Algunos maestros de la ley cuestionaron que Jesús se atribuyera una potestad reservada solo para Dios. Esa discusión reforzó la vigilancia de los dirigentes religiosos, que empezaron a observarlo con más cuidado. En otra ocasión, Jesús se acercó a un lugar donde un hombre afectado por lepra le pidió ayuda. Ese tipo de enfermedad obligaba a las personas a vivir apartadas y a gritar su condición para evitar el contacto con otros. A pesar del riesgo social y ceremonial que implicaba la cercanía, Jesús tocó al enfermo y lo dejó limpio. Le pidió que cumpliera con los requisitos establecidos por la ley de Moisés para que los sacerdotes verificaran la sanidad. El suceso se hizo conocido rápidamente y multitudes buscaban a Jesús para recibir alivio en medio de sus dolencias. Para evitar que la presión popular ahogara su misión, a menudo se apartaba a lugares solitarios para orar, lo que mostraba que no buscaba la fama ni el prestigio personal. Mientras la atención aumentaba, Jesús pasó delante de un puesto de recaudación de impuestos donde trabajaba un hombre llamado Leví, conocido también como Mateo. Ese oficio implicaba colaborar con las autoridades romanas, por lo que los cobradores de tributos eran rechazados socialmente. Jesús lo llamó a seguirlo, y Leví dejó su mesa para unirse al grupo poco después. Ofreció un banquete en su casa, invitando a compañeros del mismo oficio y a otras personas marginadas. Cuando los fariseos vieron a Jesús compartir la mesa con ellos, criticaron esa conducta. Jesús respondió que había venido para atender a quienes necesitaban restauración y no para quienes se consideraban justos por sí mismos.
El conflicto con los grupos religiosos creció cuando algunos se acercaron a preguntarle por qué sus discípulos no ayunaban como los seguidores de Juan y los fariseos. Jesús explicó que resultaba impropio guardar luto en presencia del novio, aludiendo a la alegría que acompañaba su obra en ese momento. Añadió que llegaría el día en que el novio sería apartado y entonces ayunarían, dejando claro que sus prácticas respondían al tiempo específico que vivían y no a exigencias rígidas impuestas por tradición. La tensión alcanzó otro punto crítico durante varios episodios relacionados con el descanso sabático. Un día, Jesús y sus discípulos atravesaban un campo y algunos tomaron espigas para comer. Los fariseos vieron ese acto y lo denunciaron como una infracción de las normas del reposo. Jesús respondió recordando casos registrados en las Escrituras donde David y sus hombres comieron pan consagrado cuando estaban en necesidad, y concluyó afirmando que el Hijo del Hombre tenía autoridad sobre el sábado. Poco después, entró en una sinagoga donde había un hombre con la mano atrofiada. Los líderes religiosos observaban para ver si Jesús lo sanaría en ese día. Él llamó al hombre al centro, preguntó si era lícito hacer el bien en sábado y devolvió la movilidad a su mano. El gesto encendió la ira de quienes buscaban acusarlo y reforzó la idea de que su misión no dependía de la rigidez de interpretaciones humanas. Entre todas esas discusiones, ocurrió un encuentro con un centurión romano que tenía un siervo en estado crítico. Este oficial, acostumbrado a la disciplina militar y al peso de la cadena de mando, envió mensajeros para pedir que Jesús ayudara al enfermo. Aseguró que no necesitaba recibirlo en su casa, pues bastaba con que Jesús diera una orden a distancia, del mismo modo en que él instruía a sus soldados y ellos obedecían. Jesús se sorprendió por ese grado de confianza y afirmó que no había encontrado una fe tan clara en Israel. Al regresar los enviados, comprobaron que el siervo estaba restablecido. Ese episodio mostró que la autoridad de Jesús se extendía más allá de fronteras étnicas o estructuras sociales, lo que generó nuevas reacciones entre quienes seguían sus pasos en la región. El reino al descubierto, la voz que confirma al Mesías. Juan llevaba tiempo encerrado en la fortaleza de Maqueronte, rodeado de soldados que se tensaban cada vez que Herodes Antipas aparecía por el corredor. Aunque lo mantenía prisionero, el gobernador lo consideraba un hombre recto y disfrutaba escucharlo durante esas visitas inesperadas. La situación era distinta para Herodías, que rechazaba a Juan porque él había condenado la unión que ella mantenía con Antipas, antes esposa de su medio hermano. Herodes no quería entregar a Juan a sus enemigos debido al temor que le generaba la reacción del pueblo, que veía al profeta como un símbolo de esperanza frente al dominio extranjero. Esa mezcla de miedo político y respeto personal llevó al tetrarca a mantenerlo con vida, aunque aislado en prisión. A medida que la fama de Jesús crecía, las noticias sobre sus obras llegaban incluso a esa fortaleza, circulaban numerosos relatos sobre señales realizadas en distintas ciudades de Galilea y Judea, historias que se difundían con rapidez entre quienes buscaban algún indicio de liberación. Muchos pensaban que ese maestro iniciado en Galilea podía ser el libertador que Israel esperaba desde hacía generaciones. Jesús hablaba del reino de Dios como una realidad en marcha, recordando palabras transmitidas por los antiguos profetas. Su anuncio despertaba en el pueblo la idea de que el dominio de Roma podía estar llegando a su fin. Sin embargo, las interpretaciones variaban. Algunos lo veían como líder político, otros como predicador espiritual y otros como un profeta similar a los que aparecieron en tiempos pasados. Juan, desde su celda, escuchaba lo que sus seguidores le contaban. Aunque mantenía confianza en Jesús, la dureza del encierro y la incertidumbre sobre la duración de su sufrimiento lo llevaron a querer una confirmación directa. Envió a 2 discípulos a buscar a Jesús para hacerle una pregunta clara. Si él era realmente el enviado prometido o si debían esperar a alguien más. Cuando llegaron, encontraron a Jesús en plena actividad, ayudando a enfermos y atendiendo a quienes acudían en busca de alivio. Después de oír la consulta de Juan, Jesús les dijo que regresaran y describieran lo que estaban presenciando. La vista restaurada, los paralíticos caminando, la lepra desapareciendo, los muertos regresando a la vida y la proclamación del mensaje del reino dirigida a los más pobres. Cuando los mensajeros se retiraron, Jesús habló a quienes lo rodeaban sobre Juan.
Les recordó que no habían ido al desierto para ver a un hombre caprichoso, ni para oír discursos vacíos. Les aseguró que Juan era más que un profeta. Era el mensajero anunciado por Malaquías, enviado para preparar el camino. Subrayó que ningún hombre nacido de mujer tenía un papel tan decisivo como Juan, y aún así había venido en humildad. Después describió a esa generación como individuos que rechazaban la alegría y la tristeza por igual, incapaces de dejarse transformar. Algunos acusaban a Juan de extremista. Jesús explicó que la obra de Dios demostraría quién tenía razón. Tras un periodo en el que enseñó y sanó a multitudes, Jesús se dirigió a Nazaret, acudió a la sinagoga durante el día de reposo y habló como solía hacer. Sin embargo, la gente del pueblo murmuró que era solo el hijo del carpintero y desconfiaron de la autoridad que mostraba Jesús. Comentó que ningún profeta era reconocido en su tierra y realizó solo unas pocas obras antes de marcharse definitivamente, pues aquellos que lo habían visto crecer no aceptaban su misión. Poco después, reunió a sus 12 discípulos para enviarlos por las aldeas de Israel. Les encargó proclamar el mensaje del reino, sanar enfermos, liberar a personas oprimidas y llevar paz a los hogares que los recibieran. Les advirtió que serían rechazados y perseguidos, y que serían llevados ante autoridades civiles y religiosas. Les recordó que Dios les daría palabras cuando fueran interrogados y que debían mantenerse firmes. Les aseguró que el valor de sus vidas estaba en manos de Dios y que quienes los recibieran estarían acogiendo al mismo Jesús y, por extensión, al Padre que lo había enviado. Así, los 12 emprendieron el recorrido en parejas para ejecutar lo que Jesús les había encomendado. Mientras los discípulos viajaban, Juan seguía encerrado en Maqueronte Herodías, continuó buscando el momento propicio para eliminarlo. La ocasión llegó durante el cumpleaños de Antipas, cuando se organizó un banquete en el palacio. Después de la comida y la bebida, la hija de Herodías entró para danzar ante los invitados. Antipas quedó complacido y le ofreció cualquier petición. La joven consultó a su madre y regresó con la petición de la cabeza de Juan en una bandeja. El rey, atrapado por la presión de los presentes, aceptó el pedido. Un guardia ejecutó la orden y entregó la cabeza de Juan a la muchacha, quien a su vez la llevó a su madre. Los seguidores de Juan recuperaron el cuerpo, lo enterraron y luego fueron a comunicar a Jesús lo ocurrido. Al recibir la noticia, Jesús se retiró en una barca hacia un lugar apartado cerca del mar de Galilea. Las multitudes observaron el rumbo de la embarcación y lo siguieron por la costa, uniéndose personas de diversos pueblos al escuchar que Jesús se encontraba en la zona. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud enorme con personas enfermas y afligidas. Se compadeció de ellas, dedicando tiempo a enseñarles y a sanar a quienes lo necesitaban. Al caer la tarde, sus discípulos señalaron que era mejor despedir a la gente para que buscaran comida en las aldeas. Jesús les indicó que los alimentaran allí mismo. Averiguaron que un muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 peces salados. Jesús tomó esos alimentos, dio gracias y pidió a los discípulos que los repartieran. Todos comieron hasta quedar saciados y luego se recogieron 12 cestas llenas de trozos sobrantes. Al ver el milagro, los presentes comentaron que ese hombre debía ser el enviado esperado desde antiguo. La multitud, entusiasmada por la idea de un líder que atendiera sus necesidades materiales y espirituales, empezó a planear coronarlo allí mismo. Jesús percibió ese impulso y ordenó a sus discípulos subir a la barca y alejarse, mientras él se retiraba a orar a un lugar elevado. Sabía que la intención de convertirlo en un rey político no coincidía con el propósito de su misión. Esa noche, los discípulos luchaban contra un fuerte viento mientras avanzaban por el lago. A varias millas de la costa, remar se volvió complicado. En medio de la oscuridad, Jesús se acercó caminando sobre el agua. Su intención era alcanzar la otra orilla, pero los discípulos vieron una silueta sobre el oleaje y pensaron que era un espíritu. Al escuchar su voz diciéndoles que era él, Pedro respondió desde la barca y le pidió una señal. Jesús lo llamó y Pedro bajó del barco, avanzó unos pasos y luego, al fijarse en el viento, comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo y subió con él a la barca. En ese instante, el viento se calmó. Los discípulos, abrumados por lo que habían presenciado, reconocieron que Jesús estaba por encima de todo lo creado. Al llegar a la otra orilla, la gente de la zona comenzó a trasladar enfermos para que Jesús los atendiera. Muchos solo deseaban tocar su manto para recuperar la salud.
La multitud seguía fascinada desde el día anterior, cuando habían presenciado el alimento multiplicado. En Cafarnaún, algunos preguntaron cómo había llegado hasta allí. Jesús explicó que lo buscaban por el pan recibido y no por la enseñanza. Les dijo que no se conformaran con alimento que se acababa, sino con lo que él ofrecía: vida duradera. Cuando le pidieron una señal como la que vivieron sus antepasados con el maná, Jesús afirmó que el pan verdadero provenía de Dios y que él mismo era ese pan que descendía del cielo. Aseguró que quien acudiera a él no tendría hambre espiritual. Los líderes religiosos susurraron que conocían a su familia y que sus palabras eran inaceptables. Jesús insistió en que la vida eterna dependía de creer en el enviado del Padre. Habló de su carne como pan dado por Dios, y eso generó confusión y rechazo entre muchos. Algunos dejaron de seguirlo, considerándolo un mensaje incomprensible. Jesús preguntó a los 12 si también se marcharían. Pedro respondió que no tenían otro lugar al que ir, pues en él encontraban las palabras de vida. Después de estas enseñanzas, Jesús se alejó de Judea para evitar a las autoridades que ya querían arrestarlo. Recorrió regiones donde convivían judíos y gentiles, como Tiro, Sidón y Decápolis, y allí continuó sanando. Más tarde, algunos fariseos llegaron para exigir una señal del cielo. Jesús afirmó que no recibirían ninguna señal excepto la de Jonás. Sus discípulos, confundidos, escucharon a Jesús advertirles del poder de influencia de esos líderes, comparando sus enseñanzas con un fermento que podía alterar la percepción de muchos. En un momento de descanso al norte del lago, cerca de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos qué opinaba la gente sobre él. Respondieron que algunos lo asociaban con Juan, otros con Elías o con algún profeta. Entonces Jesús les preguntó directamente quién creían ellos que era. Pedro declaró que era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo que esa revelación había venido del Padre y que su confesión sería clave en la obra futura. Luego les pidió que no hablaran de esto, pues la gente no estaba preparada para entenderlo. Jesús comenzó a explicar que debía sufrir, ser rechazado por los líderes de Israel, morir y resucitar al tercer día. Pedro intentó detenerlo, pero Jesús lo reprendió con firmeza porque ese camino contrario al sufrimiento coincidía con antiguas tentaciones que había enfrentado. Después les dijo que seguirlo implicaba asumir un camino de entrega, renuncia y fidelidad a Dios. Les recordó que ganar cosas pasajeras no compensaba perder la vida ante Dios. Pasados unos días, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte elevado. Mientras oraba, su apariencia cambió y un resplandor intenso surgió de él. Los discípulos vieron que conversaba con Moisés y Elías acerca de lo que ocurriría en Jerusalén. Pedro, sorprendido, propuso levantar refugios para los tres. Una nube luminosa los envolvió y se escuchó una voz que decía que Jesús era el Hijo amado y que debían escucharlo. Los discípulos cayeron al suelo hasta que Jesús los tocó y les pidió que se levantaran. Al descender, él les pidió guardar silencio hasta que llegara el momento adecuado. El pastor de la luz, la mirada que restaura al ciego. Jesús abandonó Galilea con la intención de dirigirse a Jerusalén cuando se acercaba la fiesta de los tabernáculos. Sus hermanos, que no aceptaban su misión, le sugirieron mostrarse en público para que la ciudad viera sus obras. Ellos entendían que un líder legítimo debía hacerse visible en la capital, pero Jesús sabía que aún no era el momento adecuado para exponerse delante de las autoridades. Les indicó que subieran sin él, y cuando partieron, emprendió el viaje de manera discreta. Comprendía que esa etapa quedaba atrás y que, al marcharse esta vez, no volvería durante esos días. En Jerusalén, miembros del Sanedrín estaban atentos a cualquier indicio de su llegada. Esa corte de 71 hombres, formada por sacerdotes, escribas y ancianos, llevaba tiempo buscando un motivo legal para arrestarlo. Mientras permaneciera en territorio controlado por Herodes Antipas, no podían intervenir. Sin embargo, si aparecía en la ciudad durante la festividad, podrían tenderle una emboscada. Muchos en el pueblo también se preguntaban si acudiría, pues su nombre circulaba en rumores que lo describían como un maestro extraordinario, o, en otros casos, como un posible impostor que desviaba al pueblo. Ese ambiente lleno de comentarios creaba división y mantenía a la ciudad en tensión.
A mitad de la fiesta, Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron sorprendidos por su capacidad para explicar las Escrituras sin haber sido formado por ninguno de los grandes maestros de la época. Uno de los miembros del consejo le preguntó de dónde había obtenido esa autoridad. Jesús respondió que su enseñanza no procedía de sí mismo, sino del que lo había enviado, y añadió que quienes conocían realmente a Dios podían reconocer el origen de sus palabras. Les recordó casos anteriores en los que lo habían acusado de quebrantar la ley de Moisés por sanar en sábado, y afirmó que ellos utilizaban la ley para justificar sus intereses, mientras que él la aplicaba para restaurar los presentes. Murmuraban si las autoridades estaban cambiando de opinión, pues Jesús hablaba abiertamente sin ser detenido. Cuando algunos dudaban de su procedencia, Jesús proclamó que su origen no estaba en Galilea, sino en el Padre que lo había enviado. Sus palabras enfurecieron a miembros del Sanedrín, que enviaron guardias para arrestarlo. Sin embargo, cuando esos oficiales regresaron con las manos vacías, explicaron que jamás habían escuchado a alguien hablar como él. Los líderes los reprendieron por dejarse influenciar. Nicodemo, integrante de la corte que previamente había hablado con Jesús, intervino recordando que la ley exigía escuchar a un acusado antes de juzgarlo. Sus compañeros se indignaron y lo acusaron de simpatizar con la gente de Galilea. La discusión mostró que el rechazo hacia Jesús seguía aumentando dentro de la élite religiosa. Después de estas enseñanzas, Jesús salió del templo y encontró a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntaron si la discapacidad del hombre era consecuencia de su propio pecado o del de sus padres, reflejando una idea común de la época. Jesús explicó que esa condición no se debía a culpa personal, sino que serviría para mostrar la obra de Dios. Añadió que mientras Él estuviera en el mundo, sería una luz que traería claridad a quienes vivieran en oscuridad. Se inclinó, mezcló saliva con tierra, aplicó la mezcla sobre los ojos del hombre y le indicó que fuera al estanque de Siloé para lavarse. El hombre obedeció, y al salir del agua empezó a ver por primera vez. La transformación desconcertó a sus vecinos. Algunos pensaron que se trataba del mendigo que solía sentarse en la zona, mientras otros negaban que fuera la misma persona. Él afirmó su identidad y explicó cómo había sido sanado. Al enterarse, varios lo llevaron ante los fariseos porque el milagro había ocurrido en sábado. Los fariseos le pidieron repetir su historia. Algunos de ellos rechazaron el relato, afirmando que quien actuara así en día de reposo no podía proceder de Dios. Otros consideraban que el hecho de devolver la vista era demasiado contundente para ignorarlo. Preguntaron al hombre su opinión sobre Jesús y él respondió que lo veía como un profeta. Aún así, algunos líderes dudaron de su antigua ceguera, así que llamaron a sus padres. Ellos confirmaron que era su hijo y que había nacido ciego, pero evitaron pronunciarse sobre quién lo había sanado por temor a ser expulsados de la sinagoga, pues ya se había establecido que cualquiera que defendiera a Jesús sería marginado de la comunidad. Volvieron a interrogar al hombre y le pidieron que reconociera que Jesús era un pecador. Él respondió que no sabía si lo era, pero que antes no veía y ahora sí. Le exigieron que explicara el proceso y él expresó su desconcierto porque insistían en repetir la misma pregunta. Incluso les preguntó si querían volverse discípulos de Jesús, lo que provocó su enojo. Afirmaron pertenecer a la escuela de Moisés y rechazaron cualquier legitimidad en Jesús. Ante esa actitud, el hombre contestó que le resultaba sorprendente que desconocieran la procedencia de alguien que había realizado un acto tan extraordinario. Recordó que Dios no respondía a personas alejadas de él y que jamás se había oído que un ciego de nacimiento recuperara la vista. Por lo tanto, concluía que Jesús debía venir de Dios. Aquellas palabras ofendieron a los líderes, que lo acusaron de haber nacido en pecado y ordenaron expulsarlo. Al saber lo ocurrido, Jesús lo buscó y le preguntó si creía en el Hijo del Hombre. El hombre pidió saber quién era, y Jesús le dijo que estaba frente a él. El hombre expresó su fe y se inclinó ante él. Jesús añadió que había venido para que quienes no veían pudieran percibir la verdad, y para evidenciar la ceguera voluntaria de quienes afirmaban tener claridad espiritual. Algunos fariseos que lo escucharon preguntaron si él los consideraba ciegos, y Jesús respondió que su insistencia en afirmar que veían los hacía responsables de su propia culpabilidad. Tras estos encuentros, Jesús permaneció en Jerusalén hasta la fiesta de la dedicación. Grupos de líderes seguían intentando forzarlo a declarar abiertamente su identidad. Le pidieron que dijera con claridad si era el Cristo.
Jesús respondió que ya se lo había mostrado con sus acciones, pero que no creían porque no pertenecían a su rebaño. Aseguró que quienes escuchaban su voz recibían vida eterna, y que nada podía arrebatarlos de la mano del Padre. Añadió que él y el Padre eran uno. Al oír esto, varios de los presentes tomaron piedras para matarlo. Jesús les preguntó por cuál de sus obras querían atacarlo. Respondieron que lo acusaban de blasfemia por presentarse como igual a Dios. Jesús explicó que sus obras confirmaban su relación con el Padre. La tensión creció y Jesús se retiró con sus discípulos hacia la región donde Juan había bautizado al inicio de su ministerio. En un momento posterior, Jesús reunió a 72 seguidores comprometidos y los envió por las aldeas a las que él pensaba ir. Les pidió anunciar que el reino de Dios se acercaba y les advirtió que el trabajo sería duro y exigiría dedicación. Debían confiar en la provisión de Dios y mantenerse enfocados. Al regresar, los enviados comentaron que incluso los espíritus malignos se sometían cuando invocaban su nombre. Jesús les recordó que la alegría verdadera no estaba en ese poder, sino en saber que sus nombres estaban registrados en el libro de la vida. Luego agradeció al Padre por revelar su voluntad a quienes confiaban con sencillez, y afirmó que lo que ellos estaban contemplando superaba lo que profetas y reyes habían anhelado ver. Mientras se dirigía hacia Jerusalén, un intérprete de la ley se acercó para ponerlo a prueba. Le preguntó qué debía hacer para heredar vida eterna. Jesús respondió preguntándole qué decía la ley. El hombre contestó citando los mandamientos de amar a Dios con todo el ser y al prójimo como a uno mismo. Jesús le dijo que hiciera eso. Sin embargo, buscando justificarse, el intérprete preguntó quién era su prójimo. Jesús respondió con una historia. Narró cómo un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado y dejado medio muerto. Contó que un sacerdote pasó por allí y evitó acercarse. Luego un levita hizo lo mismo. Finalmente, un samaritano se detuvo, atendió al herido, vendó sus heridas, lo llevó a un alojamiento y pagó por su cuidado. Jesús preguntó quién había actuado como prójimo. El hombre respondió que quien mostró compasión. Jesús le dijo que actuara de la misma manera. Posteriormente, Jesús siguió instruyendo a sus discípulos sobre la influencia de los fariseos. Les explicó que la hipocresía de esos líderes podía extenderse como un fermento que contaminaba a muchos. Les advirtió que todo lo oculto sería expuesto y que no vivieran con miedo, sino conscientes de que Dios conocía incluso los detalles más mínimos de sus vidas. Algunos fariseos se acercaron para advertirle que Herodes quería matarlo. Jesús afirmó que seguiría con su labor de sanar y liberar hasta cumplir su propósito. Declaró que debía dirigirse a Jerusalén, pues ese era el destino de los profetas. Lamentó que la ciudad rechazara a quienes Dios enviaba y expresó su deseo de haberla protegido, aunque sabía que sus habitantes no lo aceptarían. Con estas palabras, Jesús continuó su marcha hacia Jerusalén, consciente de que la creciente oposición definía el camino que debía recorrer y que la luz de su enseñanza seguía avanzando incluso en medio de la resistencia. El Padre Misericordioso, el abrazo que cambia destinos. Mientras Jesús avanzaba hacia Jerusalén, grandes grupos de personas lo acompañaban, comentando las historias que circulaban sobre sus enseñanzas y sus obras. Entre ellos había hombres y mujeres considerados moralmente cuestionables o alejados de la vida religiosa formal. Los fariseos observaron la cercanía de esas personas con Jesús y murmuraron que él recibía a quienes la sociedad había apartado. En respuesta, Jesús comenzó a hablar sobre el valor de cada persona ante Dios. Describió a un pastor con 100 ovejas que al notar la ausencia de una, dejaba las demás en terreno seguro para buscar a la extraviada. Al encontrarla, la cargaba sobre sus hombros y llamaba a sus vecinos para celebrar. Contó también la historia de una mujer que perdía una moneda valiosa y revisaba cada rincón de su casa hasta hallarla, invitando luego a sus amigas para alegrarse juntas. Finalmente, mencionó a un padre cuyo hijo menor había pedido su parte de la herencia, marchándose a una región distante donde malgastó todo. Cuando la miseria lo alcanzó, decidió regresar esperando solo ser tratado como un jornalero. Su padre, al verlo acercarse, corrió a recibirlo, lo abrazó y organizó una fiesta. El hermano mayor, al enterarse, se enfureció al considerar injusto el trato hacia quien se había alejado. El padre le explicó que la alegría surgía porque su hermano había vuelto con vida.
Con estas escenas, Jesús expuso la manera en que Dios buscaba a quienes estaban lejos de Él y restauraba a quienes regresaban. En ese clima de enseñanza, Jesús comenzó a explicar que el camino hacia Jerusalén incluía oposición creciente. Habló de un mayordomo que manejaba de forma negligente los bienes de su amo. Cuando fue descubierto, buscó la manera de asegurar su futuro haciendo favores a los deudores. Jesús dijo que la habilidad del mayordomo para actuar con rapidez mostraba que los hijos de este mundo se movían con más astucia que muchos que afirmaban seguir a Dios. Añadió que quien fuera fiel en lo pequeño sería fiel en lo mucho. Algunos fariseos, amantes del dinero, se burlaron de él al escuchar estas palabras. Jesús señaló que ellos se justificaban a sí mismos delante de la gente, pero Dios conocía sus motivaciones ocultas. Explicó que la ley y los profetas anunciaban un orden divino que alcanzaba plenitud en su misión. Recordó que Dios había establecido un pacto que no se podía anular con excusas humanas. Continuó afirmando que quienes despreciaran la enseñanza divina se enfrentarían a consecuencias que no podrían evitar con discursos vacíos. Mientras seguía instruyendo a los presentes, recibió un mensaje urgente procedente de Betania. Lázaro, hermano de María y Marta, estaba gravemente enfermo. Ambas hermanas enviaron mensajeros para informar a Jesús, sabiendo que él tenía una relación especial con esa familia. Al escuchar la noticia, Jesús declaró que esa enfermedad no terminaría en muerte definitiva, sino que serviría para manifestar la gloria de Dios. A pesar de la gravedad del caso, permaneció 2 días más donde se encontraba. Luego informó a sus discípulos que debían regresar a Judea. Ellos objetaron que las autoridades querían apedrearlo, pero Jesús les dijo que quien caminaba con la luz no tropezaba. Añadió que Lázaro dormía y que iba a despertarlo. Los discípulos pensaron que se recuperaría por sí mismo, así que Jesús les dijo con claridad que Lázaro había muerto. Explicó que se alegraba por no haber estado allí, porque así podrían creer con mayor firmeza en lo que estaban a punto de ver. Cuando llegaron cerca de Betania, Marta salió a recibirlo. Le dijo que si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto. Añadió que aun en ese momento Dios le concedería lo que pidiera Jesús. Le dijo que Lázaro resucitaría. Ella respondió que sabía que resucitaría al final de los tiempos. Jesús afirmó que Él era la resurrección y la vida, y que quien confiara en Él viviría aunque muriera. Le preguntó si creía eso, y ella contestó que sí, que lo reconocía como el Cristo, el Hijo de Dios. Marta fue a buscar a María, y le dijo que Jesús había llegado. María salió deprisa, y quienes estaban consolándola la siguieron pensando que iba al sepulcro. Cuando llegó donde estaba Jesús, cayó a sus pies, y con el dolor a una flor de piel, dijo que la ausencia del Maestro había dejado a su hermano sin esperanza. Jesús vio su llanto y el de los que la acompañaban, y se conmovió profundamente. Preguntó dónde lo habían puesto. Lo llevaron al sepulcro, una cueva cerrada con una piedra. Jesús lloró. La gente comentó cuánto lo quería. Otros murmuraban que, si había abierto los ojos de un ciego, podía haber evitado esta muerte. Jesús pidió que retiraran la piedra. Marta advirtió que el olor sería fuerte, pues Lázaro llevaba 4 días allí. Jesús le recordó que vería la gloria de Dios si creía quitaron la piedra. Jesús miró al cielo y agradeció al Padre por escucharlo. Después llamó en voz alta a Lázaro para que saliera. El muerto salió con las vendas aún en su cuerpo. Jesús pidió que lo desataran. Muchos de los presentes creyeron en él al ver lo sucedido. Otros fueron ante los fariseos para informarles del milagro. Los principales sacerdotes y miembros del consejo se reunieron para debatir el riesgo que implicaba que tanta gente siguiera a Jesús. Temían que Roma interpretara esos movimientos como una rebelión y tomara medidas duras contra la nación. Caifás, el sumo sacerdote de ese año, afirmó que era preferible que un hombre muriera por el pueblo a que toda la nación sufriera. Desde ese momento decidieron buscar la manera de arrestarlo. Por esa razón, Jesús dejó la zona y se retiró con sus discípulos a una región cercana al desierto, en un lugar llamado Efraín, donde permaneció un tiempo con menos exposición pública. Días después, Jesús continuó enseñando a sus seguidores sobre la manera en que Dios valoraba la humildad y el servicio. Les relató una escena sobre trabajadoras contratadas en diferentes momentos del día que recibieron el mismo pago. Algunos protestaron por esa decisión, pero el dueño explicó que él tenía derecho a ser generoso con quienes consideraba oportuno.
Con esta historia mostró que el reino de Dios se expresaba de maneras distintas a las expectativas humanas. En otra enseñanza, Jesús habló de un juez que no temía a Dios ni respetaba a las personas. Una viuda necesitaba justicia y acudía repetidamente a él. Aunque el juez ignoraba su causa, finalmente actuó para librarse de su insistencia. Jesús destacó que si incluso un juez injusto respondía a la perseverancia, cuánto más escucharía Dios a quienes clamaban por él. Luego contó sobre un fariseo y un recaudador de impuestos que oraron en el templo. El fariseo se exaltó a sí mismo, mientras el cobrador reconocía su necesidad de misericordia. Jesús dijo que este último salió justificado ante Dios porque se había acercado con sinceridad. Mientras avanzaban hacia Jerusalén, Jesús volvió a hablar de las exigencias que implicaba seguir su camino. Recordó que quien deseara grandeza debía adoptar la postura de un servidor y que el liderazgo en el reino de Dios se expresaba en entrega y dedicación. Señaló que él mismo estaba caminando hacia una situación en la que sería entregado a las autoridades, sufriría y moriría, pero que al tercer día sería levantado. Los discípulos escucharon esas palabras sin terminar de comprenderlas. En Jericó, una multitud rodeó a Jesús mientras caminaba por la ciudad. Cerca del camino estaba Bartimeo, un hombre ciego que mendigaba. Al enterarse de que Jesús pasaba, empezó a pedir ayuda en voz alta. Algunos intentaron callarlo, pero él insistió. Jesús se detuvo y pidió que lo trajeran. Bartimeo arrojó su manto, se acercó, y Jesús le preguntó ¿qué quería? Él respondió que deseaba recuperar la vista. Jesús le dijo que su fe lo había restaurado. Recuperó la vista de inmediato y siguió a Jesús por el camino. En los días siguientes, muchos judíos fueron a Betania para ver a Jesús y también a Lázaro, porque querían comprobar que estaba vivo. Los principales sacerdotes consideraron eliminar a Lázaro porque su presencia hacía que más gente creyera en Jesús. Ese ambiente de expectación y preocupación marcó los días previos a la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando su nombre resonaba tanto en los hogares humildes como en los espacios donde deliberaban las autoridades. A las puertas de Jerusalén, la voz que desestabiliza al poder religioso. Jesús se acercaba a Jerusalén con sus discípulos cuando llegaron a Betfagé, a las afueras del Monte de los Olivos. Desde ese punto, la ciudad se veía extendida al fondo, y el camino descendía en pendiente suave hasta las puertas orientales. Jesús pidió a 2 de sus seguidores que fueran al poblado cercano y buscaran un burro joven que estaría atado junto a su madre. Les indicó que, si alguien preguntaba por qué lo desataban, respondieran que el Señor lo necesitaba. Los 2 hicieron lo que él dijo y encontraron a los animales exactamente como se les había descrito. Los dueños preguntaron por qué los tomaban, y ellos respondieron tal como Jesús había instruido. Llevaron el burro y su madre, colocaron sus mantos encima, y Jesús se sentó sobre el animal joven, cumpliendo así las palabras anunciadas por el profeta sobre un rey que entraría en la ciudad montado en un pollino. A medida que descendían hacia Jerusalén, muchos extendían túnicas sobre el camino, mientras otros cortaban ramas de los árboles para colocarlas a su paso. La multitud empezó a aclamarlo. Algunos repetían expresiones de los salmos que pedían salvación y bendición. Otros hablaban de él como el heredero del antiguo rey David. Ese ambiente de entusiasmo se propagaba por todo el camino, y la comitiva se unía en cánticos al acercarse a las murallas. Algunos fariseos que observaban la escena pidieron a Jesús que hiciera callar a sus seguidores, pero él afirmó que si ellos guardaban silencio, las piedras de la ciudad gritarían. Cuando Jesús vio Jerusalén desde la altura del monte, se conmovió profundamente, comentó que la ciudad no había reconocido lo que hubiera traído paz en ese momento. Declaró que llegaría un tiempo en que sus enemigos levantarían fortificaciones a su alrededor, la rodearían y la destruirían sin dejar piedra sobre piedra. Explicó que esto ocurriría porque sus habitantes no habían entendido el tiempo en el que Dios los estaba visitando. Después de pronunciar esas palabras, continuó el descenso por el sendero que llevaba a la entrada oriental. Al llegar a la ciudad, muchos preguntaban quién era ese hombre que entraba entre vítores. Algunos respondían que era el profeta procedente de Nazaret. Jesús se dirigió al templo, recorrió sus patios y observó lo que allí sucedía, pero al ser ya tarde, salió de la ciudad con sus discípulos y pasaron la noche en Betania. A la mañana siguiente, Jesús se dirigió nuevamente a Jerusalén. En el camino vio una higuera con hojas y se acercó buscando fruto.
Al no encontrar nada, dijo que nadie volviera a comer de esa higuera. Sus discípulos escucharon esas palabras y continuaron caminando hacia la ciudad. Al llegar al templo, Jesús encontró vendedores de animales, cambistas y comerciantes que operaban entre los pórticos del atrio exterior. Tomó cuerdas para formar una especie de látigo y comenzó a echar fuera a quienes vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que negociaban palomas, impidió que la gente usara el recinto como atajo para transportar mercancías. Les dijo que la Escritura afirmaba que ese lugar debía ser casa de oración, pero ellos lo estaban convirtiendo en un espacio de comercio. Los principales sacerdotes y los escribas escucharon sus palabras y empezaron a buscar la manera de matarlo, pues temían la influencia que tenía sobre el pueblo. Jesús continuó visitando el templo cada día, enseñando en los patios, mientras la tensión con las autoridades crecían. Al final de la jornada, él y sus discípulos regresaban a Betania una mañana. Cuando pasaban por el mismo camino, vieron que la higuera que Jesús había condenado se había secado desde las raíces. Pedro, sorprendido por lo ocurrido, se lo señaló. Jesús respondió diciendo que confiar en Dios permitía enfrentar cualquier situación imposible. Añadió que cuando se presentaran ante Dios en oración, debían perdonar a quienes les hubieran ofendido para que también sus faltas fueran perdonadas. De regreso en el templo, Jesús fue confrontado por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Querían saber con qué autoridad realizaba esas acciones y quién se la había dado. Jesús les dijo que respondería si ellos le aclaraban primero si el bautismo de Juan procedía de Dios o de los hombres. Los líderes deliberaron entre ellos, comentaron que si decían que era de Dios, Jesús les preguntaría por qué no lo habían creído. Pero si afirmaban que era obra humana, temían al pueblo, que veía a Juan como profeta. Finalmente respondieron que no sabían. Jesús replicó que, en ese caso, tampoco diría con qué autoridad hacía lo que ellos cuestionaban. Ante esa falta de respuesta, Jesús empezó a enseñar con historias. Contó sobre un hombre que tenía 2 hijos y les pidió que trabajaran en su viña. El primero dijo que no iría, pero más tarde cambió de opinión y fue. El segundo aceptó ir, pero no lo hizo. Jesús preguntó cuál de los 2 había obedecido realmente. Los líderes respondieron que el primero. Jesús comentó que personas marginadas, como recaudadores de impuestos y trabajadoras señaladas socialmente, habían aceptado el mensaje de Juan, mientras que los líderes religiosos no lo habían seguido. Luego relató otra historia. Un propietario plantó una viña, la cercó, construyó una torre y la arrendó a labradores antes de viajar. Cuando llegó el tiempo de recoger el fruto, envió a un siervo para recibir su parte. Los labradores lo golpearon. Envió otro y lo hirieron, mandó a un tercero y lo mataron. Así sucedió con varios enviados. Finalmente, el dueño decidió mandar a su hijo amado, pensando que lo respetarían. Pero los labradores, al verlo, conspiraron para quedarse con la herencia y lo asesinaron. Jesús preguntó qué haría el dueño de la viña. Explicó que quitaría la viña a esos labradores y la entregaría a otros. Al escuchar esto, los líderes comprendieron que la historia hacía referencia a ellos. Intentaron arrestarlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Después, algunos fariseos y herodianos se acercaron con la intención de tenderle una trampa. Le preguntaron si era lícito pagar impuestos al emperador. Esperaban atraparlo entre la lealtad al pueblo y el dominio romano. Jesús les pidió una moneda, preguntó de quién era la imagen grabada y al responder que era del César, les dijo que entregaran al César lo que le correspondía y a Dios lo que era de Dios. Esa respuesta dejó sin argumentos a quienes buscaban acusarlo. Más tarde, un grupo de saduceos, que no creían en la resurrección, planteó una situación sobre una mujer que había tenido varios maridos bajo la ley del levirato. Preguntaron de quién sería esposa en la resurrección. Jesús explicó que en la vida futura las personas no se casarían ni serían entregadas en matrimonio. Añadió que Dios había mostrado en la Escritura que los patriarcas continuaban vivos ante Él, lo que implicaba la existencia de resurrección. Sus palabras hicieron que algunos escribas reconocieran que había respondido bien. Mientras enseñaba, Jesús advirtió a la gente sobre la conducta de los escribas que buscaban honores en público, ocupaban los primeros lugares en los banquetes y explotaban a las viudas mientras fingían largas oraciones. Señaló que ellos recibirían un juicio mayor por su comportamiento. Después se sentó frente al lugar donde la gente entregaba ofrendas.
Observó a ricos depositando grandes cantidades y a una viuda pobre echando 2 monedas de muy poco valor. Jesús comentó que esa mujer había dado más que todos, porque ofreció todo lo que tenía para vivir. Ese día, Jesús continuó moviéndose por los patios del templo con la multitud observando atentamente cada gesto y palabra, mientras las autoridades seguían buscando un momento oportuno para actuar contra él. La Cena Santa, el pan entregado y la copa derramada. Faltaban pocos días para la Pascua y muchos llegaban a Jerusalén anticipando los acontecimientos que se venían acumulando alrededor de Jesús. En Betania, en la casa de Simón, un hombre que había vivido marcado por la lepra, se organizó una cena en honor a Jesús. Durante esa reunión, María, hermana de Lázaro, tomó un frasco de perfume muy costoso, elaborado con nardo puro, y lo vertió sobre él. El aroma llenó toda la estancia. Algunos de los presentes criticaron el gesto, afirmando que aquel ungüento podía haberse vendido por una gran cantidad para ayudar a los pobres. Judas Iscariote fue uno de los que alzó la voz contra aquella acción. Jesús respondió que María había reservado ese perfume para su sepultura y que su acto quedaría asociado con su mensaje donde quiera que se anunciara al mismo tiempo. Se hablaba en la región de la presencia de Lázaro, cuya resurrección había atraído a muchos hacia Jesús. Algunos incluso comentaron la posibilidad de eliminar también a Lázaro para frenar la atención que generaba su historia. Cuando llegó el primer día de los panes sin levadura, los discípulos preguntaron a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Él envió a 2 de ellos a la ciudad diciéndoles que encontrarían a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Les indicó que lo siguieran hasta la casa donde entrara y hablaran con el dueño. Debían decirle que el maestro preguntaba por la habitación donde comería la Pascua con sus discípulos. El propietario les mostraría un aposento amplio y preparado. Los 2 discípulos hicieron exactamente lo que Jesús había dicho y encontraron el lugar tal como se les había descrito. Al llegar la tarde, él se reunió allí con los 12. Mientras estaban sentados, Jesús les dijo que uno de ellos lo entregaría. Ellos, profundamente inquietos, comenzaron a preguntar uno por uno si serían capaces de tal cosa. Jesús aclaró que el traidor estaba sentado a su mesa y que cumplía lo anunciado en las Escrituras, aunque su elección tendría consecuencias graves. Durante la comida, Jesús tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo entregó a sus discípulos diciendo que representaba su cuerpo. Después tomó una copa, agradeció y se la ofreció afirmando que era la sangre del pacto derramada por muchos. Declaró que no volvería a beber del fruto de la vid hasta que lo hiciera nuevo en el reino de Dios. Tras terminar los cánticos acostumbrados, salieron hacia el monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo que esa misma noche todos tropezarían, citando una frase de las Escrituras que hablaba del pastor herido y las ovejas dispersas. Añadió que, después de ser levantado, iría antes que ellos a Galilea. Pedro afirmó que aunque todos cayeran, él no lo haría. Jesús respondió que antes que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo negaría 3 veces. Pedro insistió en que jamás lo negaría, y los demás dijeron lo mismo. Cruzaron el valle y llegaron a Getsemaní, un lugar donde Jesús solía reunirse con sus discípulos. Allí pidió a Pedro, Jacobo y Juan que lo acompañaran un poco más adelante mientras él oraba. Les confesó que su alma estaba profundamente angustiada y les pidió mantenerse despiertos. Se adelantó, cayó al suelo y pidió que, si era posible, pasara de él aquella hora, aunque aceptaba cumplir la voluntad del Padre. Al regresar, encontró a los 3 dormidos. Le preguntó a Pedro por qué no había podido mantenerse despierto. Les pidió que vigilaran y oraran para no caer en tentación. Se apartó de nuevo y oró con las mismas palabras. Al volver, los halló otra vez dormidos porque sus ojos estaban cansados. La tercera vez que regresó, les dijo que ya era suficiente, pues había llegado el momento en que él sería entregado. Les pidió levantarse porque el traidor estaba cerca. Mientras aún hablaba, Judas llegó acompañado por una multitud armada con palos y espadas enviada por los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Judas había acordado una señal. El que él besara sería el hombre a arrestar. Se acercó, lo saludó y lo besó. Los guardias se adelantaron para detenerlo. Uno de los presentes sacó una espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús intervino, diciendo que se presentaban ante él como si fuera un delincuente. Cuando día tras día había enseñado en el templo sin que lo arrestaran, explicó que todo ocurría para que se cumplieran las Escrituras.
En medio de la confusión, todos sus discípulos huyeron. Un joven que lo seguía, envuelto solo en una tela ligera, fue detenido por unos instantes, pero dejó la prenda y escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, donde se reunieron los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio interior de la casa. Allí se sentó con los guardias para ver el resultado del juicio. Mientras tanto, dentro de la vivienda, los líderes buscaban testigos que pudieran declarar contra Jesús. Muchos presentaron testimonios, pero las declaraciones no coincidían. Algunos afirmaron que lo habían oído decir que destruiría el templo hecho por manos humanas y lo levantaría en 3 días sin intervención humana. Aún así, sus palabras no concordaban de forma precisa. El sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús si no iba a responder a las acusaciones. Jesús permaneció en silencio. El sumo sacerdote entonces le preguntó directamente si era el Cristo, el Hijo del Bendito. Jesús respondió que sí, y añadió que verían al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo que no necesitaban más testigos. Los presentes declararon que merecía muerte. Algunos comenzaron a escupirlo, a vendarle los ojos y a golpearlo mientras le pedían que profetizara quién lo había herido. Los guardias lo recibieron con golpes al llevarlo fuera. Mientras Jesús era interrogado, Pedro seguía en el patio. Una sirvienta lo vio y afirmó que él estaba con Jesús. Pedro lo negó. La mujer insistió ante otros, pero él volvió a negar su relación con Jesús. Un poco después, los presentes dijeron que su forma de hablar lo identificaba como Galileo. Pedro comenzó a maldecir y jurar que no conocía a ese hombre. En ese momento cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras de Jesús y salió llorando profundamente al amanecer. Los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el consejo se reunieron para acordar el siguiente paso. Llevaron a Jesús ante la autoridad romana para que decidiera su destino. Judas, al ver que Jesús era condenado, se sintió lleno de remordimiento. Intentó devolver las 30 monedas, diciendo que había entregado sangre inocente. Los líderes respondieron que ese asunto era responsabilidad suya. Judas arrojó el dinero en el templo, se retiró y terminó quitándose la vida. Los sacerdotes recogieron las monedas y discutieron qué hacer con ese dinero, ya que consideraban que no podía depositarse en el tesoro porque provenía de un pago relacionado con derramamiento de sangre. Decidieron comprar con ellas un terreno para sepultar a extranjeros. Ese lugar recibió el nombre de Campo de Sangre, en memoria de aquella transacción. Mientras tanto, Jesús permanecía bajo custodia para ser llevado ante el gobernador romano. Las autoridades religiosas lo habían entregado esperando que una sentencia extranjera pusiera fin de manera definitiva a la influencia que él ejercía sobre el pueblo. La noche había dejado al descubierto la traición de uno de los suyos, el abandono de sus seguidores más cercanos y la dureza de un juicio decidido. Antes de presentarse ante el poder romano, cada paso de esa noche marcó la transición hacia la fase final de su misión, en un ambiente dominado por planes ocultos, temores políticos y decisiones tomadas en la oscuridad. La cruz y el velo rasgado, el camino abierto a Dios. Al amanecer del viernes, los miembros del Consejo Religioso llevaron a Jesús ante la residencia oficial de Poncio Pilato. Se quedaron fuera para no quedar impuros en la víspera de la Pascua, así que esperaron a que algún criado anunciara su presencia. Pilato salió y observó a Jesús golpeado y con las manos atadas. Preguntó cuál era el cargo. Los dirigentes respondieron que no habrían ido a él si ese hombre no tuviera una falta grave. Pilato replicó que lo juzgaran según sus propias leyes. Pero ellos insistieron en que Jesús había alterado a la nación afirmándose como rey, desaconsejando los tributos al César y presentándose como el Cristo, un delito que, según ellos, debía resolverse con pena capital y que solo el gobernador podía autorizar. Pilato quería evitar un conflicto. Sabía que Jesús no representaba un desafío real al poder romano, pero el asunto se enredaba con política local y con su propia reputación ante Roma. Recordó incidentes pasados con judíos a quienes había ofendido y entendió que un error ahora podía costarle su cargo. También estaba en Jerusalén Herodes Antipas, y Pilato sabía que cualquier acción suya llegaría rápidamente a sus oídos. El gobernador llevó a Jesús al interior de su residencia. Le preguntó si era rey de los judíos. Jesús respondió preguntándole si esa idea era de él o si se basaba en lo que otros habían dicho.
Pilato replicó que no era judío y que su pueblo lo había entregado. Jesús explicó que su autoridad no nacía de un interés por un trono terrenal y que, si buscara poder político, tendría un grupo armado luchando por su libertad. Dijo que su reino procedía de otro orden. Aunque Pilato no comprendió del todo, percibió que Jesús hablaba como alguien que se asumía rey. Cuando Jesús mencionó que había venido a dar testimonio de la verdad, Pilato, cansado de la situación, preguntó qué era la verdad y salió nuevamente ante la multitud. Les dijo que no encontraba base para condenarlo. Propuso castigarlo con azotes y liberarlo. Los líderes rechazaron la propuesta. Entonces Pilato pensó recurrir a la costumbre de liberar un prisionero durante la fiesta. Presentó la elección entre Jesús y Barrabás, un homicida conocido por disturbios y robos. Esperaba que escogieran liberar a Jesús, pero la multitud exigió la libertad de Barrabás. Al ver que no cederían, Pilato ordenó que Jesús fuera flagelado. Los soldados llevaron a Jesús al patio, lo azotaron con un látigo de varias puntas y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas, le vistieron una túnica de tono real y se burlaron de él inclinándose como si rindieran homenaje, golpeándolo repetidas veces. Pilato lo presentó así ante el pueblo, esperando conmover a la multitud. Dijo: «He aquí el hombre», pero el público exigió su muerte. Pilato reiteró que no veía culpa, pero ellos respondieron que Jesús había afirmado ser hijo de Dios. Pilato regresó adentro, pidió que Jesús presentara alguna defensa, pero él guardó silencio. Le recordó que tenía autoridad para liberarlo o crucificarlo. Jesús le contestó que esa autoridad solamente existía porque Dios la permitía. Cuando Pilato salió, la multitud gritó que, si lo soltaba, sería enemigo del César. Pilato entendió que debía actuar rápidamente. Lavó sus manos ante todos, diciendo que no era responsable de la sangre de ese hombre. El pueblo respondió que cargarían con esa responsabilidad. Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Los soldados lo llevaron fuera de la ciudad. Cerca de un camino, un hombre llamado Simón de Cirene se vio obligado a cargar el madero cuando Jesús no pudo continuar por la debilidad. Gente de diversas regiones seguía el cortejo, muchos lamentándose al verlo. Al llegar al Golgota, los soldados lo despojaron nuevamente de la túnica, lo sujetaron al madero clavando sus muñecas y pies, y luego levantaron la cruz. Sobre su cabeza colocaron un cartel con el cargo escrito en latín, griego y arameo: «El Rey de los Judíos». Los principales sacerdotes protestaron ante Pilato para que el letrero dijera que Jesús solo decía ser rey, pero Pilato se negó a modificarlo. Mientras Jesús era clavado, 2 hombres condenados por robo fueron ejecutados junto a él. Los soldados se repartieron las prendas de los 3 crucificados, echando suertes para no romper la túnica de Jesús, que era tejida en una sola pieza. Cerca estaban María, madre de Jesús, su hermana, María Magdalena, y Juan, quien permaneció junto a ellas. Jesús, mirando a su madre, le indicó que Juan sería quien la cuidaría desde ese momento, y a Juan le dijo que ella sería ahora como su propia madre. Una multitud observaba, algunos burlándose, desafiándolo a que descendiera de la cruz si realmente era rey. Le ofrecieron vino agrio en una esponja. Uno de los ladrones se unió a las burlas, mientras que el otro reconoció su culpa y le pidió a Jesús que lo recordara cuando entrara en su reino. Jesús le aseguró que ese mismo día estaría con él en la gloria. El dolor avanzaba con cada respiración. Para inhalar, Jesús debía tensar sus brazos y apoyar sus pies clavados, provocando un tormento creciente. Era un proceso lento que agotaba el cuerpo. El mediodía trajo oscuridad sobre la región durante 3 horas. Al aproximarse la tarde, Jesús alzó la voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos pensaron que llamaba a Elías. Dijo que tenía sed y le acercaron de nuevo vino agrio. Tras probarlo, declaró que todo estaba cumplido. Con la última fuerza que tenía, exclamó que entregaba su espíritu al Padre y murió. En ese momento, la tierra tembló. Dentro del templo, la gran cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó desde arriba. Los sacerdotes presentes quedaron aterrorizados. Fuera de la ciudad, quienes presenciaban la crucifixión sintieron el temblor y vieron la oscuridad disiparse lentamente. Un centurión golpeó su pecho reconociendo que Jesús era inocente y que verdaderamente era hijo de Dios. Los dirigentes religiosos querían que los cuerpos no quedaran expuestos durante el día de reposo. Solicitaron a Pilato que acelerara la muerte de los crucificados, quebrándoles las piernas. Los soldados rompieron las de los 2 ladrones, pero al llegar a Jesús vieron que ya había muerto.
Para confirmarlo, uno de los guardias perforó su costado con una lanza y salió sangre mezclada con agua. Entonces bajaron el cuerpo. Un miembro del consejo llamado José de Arimatea pidió a Pilato permiso para sepultarlo. El gobernador aceptó. José llegó al lugar con Nicodemo, quien llevaba una gran cantidad de especias. Ambos habían creído en Jesús en secreto. Tomaron el cuerpo, lo envolvieron en telas con las mezclas aromáticas y lo colocaron en una tumba nueva cercana al lugar de la ejecución. María Magdalena y otra mujer llamada María observaron dónde lo depositaban. Era de noche cuando José y Nicodemo sellaron provisionalmente la entrada. Al día siguiente, los sacerdotes volvieron ante Pilato. Le recordaron que Jesús había dicho que resucitaría al tercer día, temían que los discípulos robaran el cuerpo y anunciaran que él había vuelto a la vida. Le pidieron una guardia y permiso para asegurar la tumba. Pilato autorizó el destacamento. Los sacerdotes y soldados colocaron un sello oficial en la piedra y montaron guardia frente a la entrada. Aunque habían tomado todas las precauciones posibles, no podían evitar la inquietud de que algo inesperado ocurriera dentro de esa tumba vigilada. El viviente para siempre, la victoria del resucitado. Al llegar el primer día de la semana, todavía oscuro, María Magdalena fue a la tumba y vio que la piedra había sido retirada. Corrió hacia Pedro y hacia el otro discípulo a quien Jesús apreciaba y les dijo que el cuerpo no estaba donde lo habían puesto. Ambos salieron de inmediato y comenzaron a correr. El discípulo más joven llegó primero, se inclinó y observó las vendas colocadas a un lado, pero no entró. Pedro llegó después, entró al sepulcro y vio las telas dispuestas cuidadosamente y el sudario doblado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo. Al ver cómo estaba todo ordenado, comprendió que algo decisivo había ocurrido. Después regresaron a sus hogares. Aún tratando de entender la situación, María permaneció afuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a dos mensajeros sentados donde había estado el cuerpo. Ellos le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió que se habían llevado a su señor y no sabía dónde estaba. Al girarse, vio a un hombre que le preguntó la razón de su llanto y a quien buscaba pensando que era el jardinero. Pidió que le dijera dónde lo habían puesto. Entonces él la llamó por su nombre. Ella lo reconoció y se volvió hacia él llamándolo Raboni. Jesús le dijo que no lo retuviera porque aún no había ascendido al Padre y que debía ir a decir a los discípulos que él subía a su Padre y Padre de ellos, a su Dios y Dios de ellos. María fue y anunció que lo había visto y repitió las palabras que él le había dicho. Ese mismo día, dos discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús. Mientras discutían los acontecimientos recientes, Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo identificaron. Les preguntó de qué hablaban. Ellos se sorprendieron de que fuera el único en la zona que parecía no saber lo sucedido con Jesús de Nazaret. Contaron que había sido profeta poderoso en hechos y palabras y que las autoridades lo habían entregado para ser crucificado. Añadieron que varias mujeres del grupo habían encontrado la tumba vacía y aseguraban haber visto mensajeros que afirmaban que él estaba vivo. Jesús les dijo que eran lentos para creer lo que los profetas habían anunciado. Caminando junto a ellos, les explicó cómo las Escrituras hablaban del Mesías que debía sufrir antes de entrar en su gloria. Al llegar a la aldea, él hizo como si fuera a continuar, pero ellos insistieron en que se quedara. Cuando se sentaron a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En ese instante lo reconocieron y él desapareció. Ellos comentaron cómo ardía su corazón mientras él les explicaba las Escrituras en el camino. De inmediato regresaron a Jerusalén para contar a los 11 lo sucedido. Ese mismo atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas. Por temor a las autoridades, Jesús apareció entre ellos y les deseó paz. Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al verlo. Jesús repitió su saludo y les dijo que así como el Padre lo había enviado, también él los enviaba soplando sobre ellos. Les indicó que recibieran el Espíritu Santo y les habló del perdón que debían conceder. Tomás no estaba con ellos y cuando le dijeron que habían visto al Señor, él respondió que no creería a menos que viera las marcas de los clavos y tocara su costado. 8 días después, los discípulos volvieron a estar reunidos, y Tomás estaba presente. Jesús apareció nuevamente y le pidió que examinara sus heridas. Tomás exclamó que Jesús era su Señor y su Dios. Jesús le dijo que creía porque había visto.
pero que los que creerían sin ver serían bendecidos. Tiempo después, los discípulos regresaron a la región de Galilea. Cerca del mar, Pedro anunció que iba a pescar y varios fueron con él. Pasaron la noche sin atrapar nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la orilla, pero no lo reconocieron. Les preguntó si tenían algo para comer. Respondieron que no. Él les dijo que echaran la red al lado derecho de la barca. Cuando lo hicieron, la red se llenó de peces en gran cantidad. El discípulo amado dijo a Pedro que era el Señor. Pedro se ciñó la ropa y se lanzó al agua para nadar hasta la orilla. Los demás llegaron en la barca, arrastrando la red llena. En tierra, vieron brasas encendidas con pescado y pan. Jesús les pidió traer parte de lo que habían capturado. Pedro subió a la barca y arrastró la red completa. Aunque estaba repleta, no se rompió. Jesús los invitó a desayunar. Ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Él tomó el pan y el pescado y se los dio. Después de comer, Jesús habló con Pedro. Le preguntó si lo amaba más que los demás. Pedro respondió que él sabía que sí. Jesús le dijo que alimentara a sus corderos. Le preguntó una segunda vez si lo amaba. Pedro afirmó que él conocía su amor. Jesús le dijo que cuidara de sus ovejas. Por tercera vez le preguntó si lo amaba. Pedro se entristeció y dijo que él lo sabía todo. Jesús le pidió que alimentara a sus ovejas y le anunció que cuando fuera mayor otros le guiarían hacia donde no deseaba ir, indicando el tipo de muerte con la que glorificaría a Dios. Luego le pidió que lo siguiera. Pedro vio al discípulo amado y preguntó qué pasaría con él. Jesús respondió que si quería que él permaneciera hasta su regreso, eso no era asunto de Pedro, y le pidió enfocarse en su propio camino. Días más tarde, Jesús se apareció de nuevo a un grupo amplio de discípulos y les recordó lo que había dicho durante su ministerio. Les explicó que era necesario que se cumplieran todas las palabras de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos que hablaban de él. Abrió su entendimiento para que comprendieran las Escrituras, mostrando que el Mesías debía padecer y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciaría el perdón de los pecados comenzando desde Jerusalén. Les dijo que ellos eran testigos de estas cosas y que enviaría la promesa del Padre, por lo que debían permanecer en la ciudad hasta recibir poder de lo alto. Recordó que el mensaje debía extenderse hasta los confines de la tierra y que ellos serían enviados para continuar esa obra. En otra ocasión, Jesús se reunió con más seguidores en un monte de Galilea. Allí les afirmó que toda la autoridad en el cielo y en la tierra le pertenecía. Les encargó hacer discípulos de todas las naciones, sumergiendo a quienes creyeran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que Él había transmitido. Les aseguró que estaría con ellos todos los días hasta el fin de la era. Durante ese tiempo, algunos aún dudaban, pero Él persistía en dirigirlos y fortalecerlos para la misión que debían emprender. Después, Jesús condujo a sus discípulos hacia las afueras de Betania. Allí elevó sus manos y los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría, permaneciendo continuamente en el templo alabando a Dios. Con el paso de los años, los seguidores de Jesús recordaron cómo su sacrificio cumplía lo que había escrito el profeta Isaías sobre el siervo que cargaba las transgresiones de muchos. También comprendieron que las enseñanzas de Jesús coincidían con lo que Pablo había escrito a los creyentes de Filipos acerca de su humildad, muerte y exaltación, y con lo que había explicado a los corintios sobre el cuerpo resucitado que reemplaza lo mortal. Pedro habló de una herencia preservada para quienes confiaban en él. Y Juan describió visiones de un cielo renovado, con un pueblo restaurado, y Dios habitando con ellos sin dolor ni muerte. Esas expresiones reflejaban cómo los primeros discípulos entendieron la gloria final que Jesús había revelado mediante su vida, su muerte y su retorno victorioso.